Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo año de cursada de literatura argentina en la Escuela Municipal de Arte y Comunicación. Eh, bueno, antes que nada, ya me presenté un poco en el mail. Mi nombre es Victoria Rigiroli, soy profe de letras. Tengo una maestría en escritura creativa por la UNTREF. Tengo dos hijos muy pequeños, Ítalo y Félix, que tienen 3 y 1 año de edad nada más. Y bueno, doy esta materia desde hace, trabajo en una editorial, me olvidaba decirlo, y doy esta materia, decía, desde hace, creo que este es el tercer o cuarto año que la dicto. Eso hace que ya tenga cierta familiaridad con el programa, pero que siga aún, creo, en proceso de redescubrir algunas cosas también del funcionamiento de la materia, concretamente, y de la materia en esta institución. Tenía un poco de ganas de contarles hoy, que es nuestra clase introducción, cómo va a funcionar, cómo nos vamos a organizar en este año tan singular que tenemos por delante, cómo vamos a organizar la cursada de la materia. Hay muchos de ustedes que están también inscritos en literatura latinoamericana, entonces hay algunas cosas que ya van a saber, otras que no. Esta cursada es como una especie de cursada medio anfibia. Vamos a tener una parte de la cursada completamente virtual, que va a consistir en estos videos que yo voy a ir mandándoles, que son los videos, las clases teóricas, y también vamos a tener una serie de encuentros sincrónicos, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué de la confusión. Esos encuentros sincrónicos van a ser uno por mes y van a coincidir con es una especie de subespacio que tiene en esta materia el taller de lectura y escritura de poesía argentina, ¿sí? Que van a ver, funciona con unas características, trato yo, bastante diferentes al resto de las clases, ¿sí? Esas clases, que son una por mes, o sea, es 3 de narrativa, 1 de poesía, van a ser sincrónicas. Yo les voy a mandar el link, nos vamos a conectar después podemos convenir el horario entre todos, a las 6, a las 6:30, a las 7. La idea es que traten de venir todos los posibles, ¿no? O sea, por eso hago hincapié en que cualquier cosa siempre podemos convenir los horarios, podemos arreglar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo por eso hago los videos también ustedes los pueden ver en cualquier momento, y eso hace en general que presente menos inconvenientes que la reunión, que, bueno, dadas nuestras domesticidades actuales, que están todas patas para arriba, es un poco más difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Por lo menos en la experiencia del año pasado fue así. El año pasado, sin lugar a dudas, fue una aventura para todos, empezar con la virtualidad total. Yo creo haber aprendido algunas cosas para este año, algunas cosas metodológicas que espero poder capitalizar para la cursada 2021. Decía, nosotros nos vamos a estar comunicando por el Classroom. Buena parte de ustedes ya ingresaron al Classroom, ahí por ahora tenían 2 cosas nada más, la lista de lecturas y el programa. Y vamos a estar usando, decía, el Classroom. Yo voy a armar un grupo de WhatsApp, quédense tranquilos, sé que los grupos de WhatsApp en este momento nos están explotando la mente, porque tenemos un grupo de WhatsApp hasta para ir a la verdulería, me parece. Trataré de no acosarlos por el grupo de WhatsApp, será más que nada para darles algunos anuncios, para que nos comuniquemos, para que tengamos una vía más inmediata que el mail. Por supuesto, el mail a partir del que les escribí es una vía de comunicación también perfectamente abierta, y que yo trato de contestar bastante rápido, así que también pueden usarlo con total tranquilamente. Bien, entonces, dije antes lo de presencial, ¿saben por qué me equivoqué? Porque hasta hace, no les miento, media hora el taller de lectura y escritura de poesía iba a ser presencial, o sea, iba a ser una de las 3 instancias que la carrera había elegido para que se realizaran adentro de la institución. Justo cuando ya tenía el speech pensado en relación a eso, era muy complejo organizar, porque solamente podían venir 6 alumnos.
Era un moño, lo reconozco. Recién me avisaron que la EMAC decidió que no, que se levantan las instancias presenciales, sobre todo de aquellas cosas que no sean imprescindibles que se realicen de esa manera. Así que bueno, nosotros vamos a tener, decía, nuestros encuentros sincrónicos a través de, antes dije Meet, no sé, eso porque lo digo porque en la escuela uso el Meet. Seguramente nosotros usemos Zoom, ¿sí? Que es la plataforma, me parece, que usan con el resto de las materias. Yo en eso igual me adapto a lo que a ustedes les venga mejor, con lo que ustedes estén familiarizados, yo uso cualquier cosa. Así que me dicen a mí, después lo convenimos eso por el grupo de WhatsApp, me dicen cómo y nos encontramos de esa manera. Bueno, en el Classroom ustedes van a tener todo el material que vamos a ir viendo, tanto el material teórico como las lecturas literarias, van a tener los videos de las clases que serán subidos ahí los días jueves, van a tener también las actividades de escritura, ¿sí? ¿Y qué más van a tener? Creo que nada más. Lo que sí es hay algunos de ustedes que fueron alumnos míos el año pasado, este año, para tratar de ver si podía mejorar el tema del feedback entre ustedes, de los textos, cosa que el año pasado costó, que se desarrollara como más fluidamente, lo que decidí es invertir los espacios, ¿sí? Un poco a instancias de Graciela Montenegro, que lo usaba así, de forma un poco intuitiva, o sea, no sabía que en realidad estaba pensado para usarse de otra manera, pero me parece que es una buena idea para que se puedan leer entre ustedes. ¿Qué quiero decir? Todo el material, las clases, el material de lectura, el material teórico, todo va a estar en la pestaña que dice trabajo en clase, ¿sí? O trabajo, depende si están en la aplicación o en el celu, ¿sí? Todo va a estar ahí. Las consignas ustedes las tienen que subir a lo que sería el muro, el tablón o el sector de novedades, ¿sí? Las van a ir subiendo ahí. ¿Por qué ahí? Porque abajo tienen el espacio para los comentarios de los compañeros, ¿sí? Entonces, a ver si nos sale que el feedback se haga un poco más fluido que el año pasado, que poniéndolo en el sector trabajo solamente lo podía ver yo, ¿sí? Ese es un error del Classroom que no se puede configurar de otra manera. Solamente lo podía ver yo, probamos de otras maneras tratar de resolverlo, ninguna resultó demasiado confiable hasta ahora. Bueno, la clase, les decía, gracias a lo que pasó, gracias a la pandemia, en realidad, cambió un montón y pasó, digo con alegría, que pasó a también invertir los roles. Quiero decir, la clase circulaba mucho normalmente sobre la clase teórica, sobre lo que yo decía, sobre los textos, y ahora la clase está muy, muy orientada hacia las producciones escritas de ustedes, ¿sí? Van a ver que van a tener consignas de escritura en prácticamente todas las clases. Entonces, ustedes van a tener todos los jueves un video con una clase teórica que durará, no sé, 1 hora y media, depende el texto muchas veces y depende el material que tenga yo para comentar. Y después van a tener ustedes una parte que tienen que realizar por su cuenta que tiene que ver con justamente la confección de las distintas consignas. Ahora voy a ir sobre las consignas. Es importante entonces que tengan acceso permanente al Classroom. La mayoría de ustedes, yo no tengo muchos problemas en eso, porque ustedes ya vienen con la cursada del año pasado, o sea, son gente que ya tiene experiencia cursando en la carrera y ya tiene experiencia habiendo hecho lo virtual, así que asumo que no va a ser demasiado problemático, sobre todo porque el año pasado creo que todos usamos al final el Classroom, así que de todos modos, igual si alguien tiene la más mínima duda que les surja, siempre me pueden consultar. Porque yo lo que no sé lo puedo averiguar, que es mi lema. Así que tranquis, cualquier duda que tengan me avisan. Bien, vamos a una parte que en general suele a ustedes interesarles bastante, que tiene que ver con cómo se aprueba esta materia. La materia literatura argentina se aprueba mediante 3 instancias diferentes, ¿sí? Por un lado, ustedes van a tener las consignas que les decía, ¿no? A partir de cada texto, muchas veces disparadas por su temática, otras por su procedimiento, a partir de cada texto van a tener una consigna. Después, 2 al año van a tener parciales, ¿sí? Esos parciales, lo mismo que dije en Latinoamericana, no son de parciales teóricos, donde yo les vaya a decir, bueno, ¿qué opina Piglia sobre esto? O Sarlo sobre esto otro, ¿no? No.
No porque no tiene sentido eso en una carrera de desarrollo de la escritura, ¿sí? De la escritura propia. No, van a tener una consigna de escritura más del orden de lo creativo y una consigna de escritura que en general está vinculada como a lo ensayístico, ¿sí? En formatos que son, por otro lado, formatos que suelen pedírseles a los escritores, ¿sí? Una nota para una revista literaria, un prólogo o una contratapa, algo por el estilo. Cosas que normalmente son tarea de los escritores, de lo que los escritores en definitiva viven. Por último, y esto ya saben ustedes porque es de todas las carreras, de todas las materias de la escuela, van a tener también un examen final. El examen final, a no aterrorizarse porque tiene más o menos las mismas características que los parciales, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ahí volver sobre la totalidad de lo leído y hacer alguna reflexión en virtud de eso, en un texto ensayístico y también seguramente en alguna producción más del orden de la escritura creativa. Por supuesto que eso queda lejísimos en el tiempo. Imagínense que estamos hablando en noviembre, ¿sí? Sucederá. Y ustedes deben decir, bueno, recordámelo en octubre y ahí vamos viendo cómo lo resolvemos. Y me parece totalmente justo. Por eso, pero igual me parecía que es importante más o menos plantearles cómo va a estar estructurada la materia, ¿no? Sobre las consignas, como les decía antes, siempre se disparan a partir de algo que nos ofrece el texto literario que estuvimos leyendo, ¿sí? Van a tener también consigna cuando veamos el taller de lectura y escritura de poesía, ¿sí? Saben que a mí me entusiasma mucho el taller de lectura y escritura de poesía porque me parece que es un espacio completamente diferente, o sea, en vez de trabajar desde lo académico, trabajamos como desde la escritura misma, ¿no? Desde la escritura desde la producción del texto poético. Y me interesa a mí un poco esa mirada más del orden de lo intuitivo, porque la pregunta que nos va a estar acompañando en todos los talleres de poesía que realicemos durante el año va a tener que ver con tratar de descubrir qué es, en definitiva, la poesía para cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a ir viendo en distintos autores que yo voy seleccionando, vamos a tratar de descular qué es la poesía en cada uno de esos casos y porque la idea, en definitiva, va a ser hallar una definición que nos satisfaga a cada uno de nosotros y nosotras. Si es que eso es posible, ¿no? Vamos a ver que es una tarea bastante esquiva esa. La tarea, por otro lado, el taller de poesía, fíjense que todo es fascinante sobre él, porque además de porque representa el 25% de la materia, lo cual está bastante bien en relación a otras, hubo un año en el que di la mitad de la mitad de las clases eran taller de poesía, pero bueno, después vino la pandemia. Después vino la pandemia, podría ser el título para algo, ¿no? Que es en definitiva la explicación para tantas cosas que cambiaron en nuestra vida. Bueno, después vino la pandemia. Bueno, el taller de poesía, decía, funciona de una manera totalmente diferente, porque ustedes ya tienen el programa de literatura argentina y yo les voy diciendo, bueno, en la clase que viene, de hecho, la clase que viene vamos a leer El Matadero, ya lo tienen que tener leído, les voy a dar material teórico para que trabajen en relación al matadero y demás, y en el taller de poesía todo es nada que ver. Los textos de poesía se los mando el mismo día, la idea es que ustedes ese mismo día los lean con un poco de antelación los textos y los discutamos ahí sin demasiado mediar la aproximación académica, los discutamos ahí in situ, ¿no? Aparte, no saben qué autor vamos a ver hasta que se los digo. Me encanta eso, es una boludez total, ya sé, pero me encanta sorprenderlos. Muchas veces cambio porque me parece a último momento, porque pienso, no, para este grupo mejor esto, para este grupo mejor lo otro. Así que bueno, es un espacio que disfruto enormemente, espero que ustedes también. Ya después me contarán cuál es su relación con la poesía. Muchas veces tengo alumnos que no tienen ni les interesa demasiado. Lo único que les puedo decir para esos que dicen, no me interesa a mí la poesía, qué ganas de romper con un 25% de las clases de poesía, es que siempre salen con otra mirada completamente diferente, ¿sí? Y en general es habiendo
agregado algo a la vida de ustedes. Así que si ustedes son del palo de la narrativa y aún de esos que son muy aferrados exclusivamente a lo narrativo, créanme que tenemos acá algo para ofrecerles en el taller de lectura y escritura de poesía argentina. Bien, la idea de cada una de las consignas, decía, es ofrecerles a ustedes, tanto las de poesía como las de narrativa, ofrecerles a ustedes herramientas para que después ustedes puedan volcar a sus propios escritos. Piensen que esa es la única, el único norte que tiene, por lo menos mis dos materias, ¿sí? Darles a ustedes, ampliar la caja de herramientas de la que disponen, ¿sí? A veces no para usar directamente, ¿sí? Pero para saber que hay algo que está ahí disponible y para ampliar también el marco de posibilidades que cuando escribimos, muchas veces tendemos a después a ir cerrando, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que nos sale bien. Bueno, la idea acá es tratar de ir como abriendo, ampliando. Van a ver ustedes que tienen distintos tipos de consignas, ¿sí? Va a haber consignas con lo que llamamos mucha valla y poco trampolín, ¿no? ¿Saben lo que es? La valla es como los límites de la consigna. Y va a haber otras que van a tener muy poca valla y mucho trampolín. Vamos a ir probando porque, como digo siempre, en esta materia y en latinoamericana también, es un mantra para mí. Escribir no es otra cosa más que seguir la consigna propia. Entonces, es también tarea, me parece a mí, de esta carrera, fíjense, ya no solo hablo de mis dos materias, sino de la carrera en sí, familiarizarlos a ustedes con qué tipo de consigna es con la que se sienten más cómodos trabajando, ¿sí? Para después poder proponérselas a ustedes mismos, ¿sí? Más cómodos o incómodos, en definitiva, ¿no? Digo, también si quieren trabajar desde la incomodidad, que es una estética totalmente aprovechable también. Hablando de incomodidades, y antes de pasar al programa, siempre que me presenta a mí un desafío literatura argentina, que no me ha pasado, piensen que yo doy latinoamericana hace 11 años, Argentina hasta hace bastante menos, y lo que me pasó al principio con Argentina era que me aturdía porque yo estaba acostumbrada en Latinoamericana a todo lo que les presentaba, me decía, no, qué bien, no conocía esto, o sí lo conocía, pero no había visto esto, no lo había visto de esta manera. Todo eran puros halagos. Y bueno, y acá llegó un contexto en el que descubro que nada que ver. Todos los autores del programa, siempre hay alguien que tiene problemas con ese autor o esa autora, siempre hay alguien a quien le gusta mucho o que lo odia, pero lo cierto es que nadie viene... sacando algunos autores muy, muy concretos o muy ignotos, que yo también podría haber optado por trabajar el programa de esa manera, lo cierto es que siempre vienen con una idea preconcebida sobre eso. Eso al principio me produjo mucha incomodidad, porque en definitiva no me gustaba que no les gustara lo que yo les estaba ofreciendo. Después, por suerte, y bastante rápidamente, aprendí que trabajar desde la incomodidad puede ser un lugar formidable, ¿sí? Para ustedes, aún los que más enculadamente me decían, yo lo odio a Sarmiento, así, en esos términos, y es un reaccionario, viejo, facho y todo eso, y que sí, puede ser, digamos, pero lo cierto es que siempre es una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad para ustedes. Y descubrí que en realidad es fascinante ver cómo releer, o en muchos casos leer gente que les caía naturalmente antipática, puede ser una forma de redescubrimiento. No porque les vaya a encantar, tampoco es mi intención, sino porque también hay algo ahí hay que saber odiar, ¿no? Hay que tener las herramientas y los elementos de juicio para odiar con propiedad. Bueno, eso también es algo que les puede ofrecer literatura argentina. Ya les digo, para mí, me tomó un tiempo, me tomó un tiempo acostumbrarme a esto de que, bueno, pero al final siempre llevo algo y siempre hay alguien que está molesto, siempre hay alguien que está incómodo. Sí, siempre hay alguien que está incómodo. Viva, viva, bienvenida a Argentina, en definitiva. Siempre hay alguien que está incómodo. A eso tendría que decir ahí el cartel de cuando se llega a Argentina. Bien, el programa, además, como si no fuera poco con la incomodidad natural que produce la antinomia normal, como vamos a ver dentro de un rato, que produce todo lo argentino, el programa está organizado de una forma un tanto polémica, si se quiere. Porque por un lado tiene como dos grandes ejes. Por un lado, lo que busqué
O sea, vieron que yo trato de hacer como dos cosas completamente diferentes en literatura latinoamericana y argentina. Digo porque hay algunos que cursaron latinoamericana conmigo. En latinoamericana tengo una impronta profundamente contemporánea y acá lo que busco es una mirada que trabaja bastante con la idea de la tradición, ¿sí? ¿Por qué con la tradición? Porque me parece que analizando un poco, porque todos tenemos que tener una fe, ¿no? Y mi fe me dice algo así, como que todos los escritores argentinos tienen alguna forma de relación, buena, mala, horrenda, pero alguna forma de relación con la tradición en la que se inscriben. Y que es interesante explotar esa tradición para, para que trabaje en pos de ustedes. Quiero decir, para que esa relación no sea dada por la ignorancia o por el hecho del desconocimiento, ¿no? Sino que sea la relación que ustedes elijan establecer con todos los escritores y escritoras que los han precedido, ¿sí? Decía, y lo van a ver, lo van a ver lo de la tradición, van a ver la enorme pervivencia que hay de la literatura argentina del siglo XIX en la literatura actual. Van a ver cuando leamos, por ejemplo, El Matadero, van a ver cómo El Matadero todavía resuena en textos escritos hace muy poco tiempo, hace unos años, cómo en Martín Fierro resuena en textos escritos en 2019, ¿sí? Cómo aparecen como una especie de napa subterránea, en definitiva, los grandes textos fundantes de la literatura argentina y otros que no tanto, cómo aparecen, cómo se las arreglan para aparecer en la contemporaneidad. Por eso es que hago tanto hincapié en la tradición. Ese es el primer eje del programa. El segundo eje del programa tiene que ver un poco con esta especie de tensión que también percibo entre tensión, otra vez, ¿no? Es como lo de la incomodidad. Parecía que la van a pasar mal en la cursada, pero no, tranquis. Esta tensión que percibo en el conjunto de la literatura latinoamericana entre lo que yo denomino, ¿no? La dominante y el margen. No son conceptos míos, son conceptos de teoría literaria. Quizás de hecho los hayan visto, son de Jacobson. La dominante es algo así, por supuesto lo estoy recontrabastardeando, ¿no? Pero es algo así como la zeitgeist, ¿no? La cosmovisión común en determinado momento de la historia para una serie de escritores, ¿sí? Cosas que comparten, cosas en las que todos van a estar de acuerdo. Pero por otro lado, siempre va a haber algo en el costado que va a estar en algún punto pugnando, o mejor dicho, impugnando esa dominante, ¿sí? A veces eso que empieza siendo margen después se convierte en una dominante, a veces, otras veces no, ¿sí? Otras veces, así como está en dominante, así muere y no prospera. Pero me parece interesante igual que, digamos, resaltar esta especie de tensión que existe entre esos dos polos, ¿sí? Porque aparte me parece esperanzador pensar que siempre hay una dominante, eso uno lo entiende, ¿no? Y a veces es hasta incluso un poco opresivo la idea de pensar, bueno, siempre hay una forma dominante de contar el mundo, pero también siempre hay un margen, ¿sí? Siempre hay un margen y siempre hay gente que está haciendo otra cosa en ese periodo. Bueno, y eso a mí me parece profundamente esperanzador y es una de las características más hermosas que tiene la literatura, ¿no? Me parece. Bien, entonces, de esa forma es que está organizado un poco el programa. Van a ver que en la primera unidad tenía ganas de presentarles un poco el programa, espero que no les resulte muy tedioso. Van a ver que la estructura entonces tiene algo de cronológico, ¿sí? La estructura del programa. La primera unidad del programa es, por supuesto, del siglo XIX, de la literatura argentina, a la que yo denomino la antinomia original. Bueno, y ahí vamos a ver, después vamos a ver a qué nos referimos un poco con eso. Vamos a ver al texto que tienen que leer para la semana que viene, que es El Matadero de Esteban Echeverría. Vamos a leer unos fragmentos, unos capítulos, yo después les voy a indicar cuáles, de El Facundo de Sarmiento, libro también importante si los hay. Vamos a leer también La Ida del Martín Fierro, o sea, la que se llama El Gaucho Martín Fierro. Vamos a leer unos fragmentos de Una excursión a los indios Ranqueles, de Lucio Mansilla.
Aparte, a mí me encanta el siglo XIX. Van a ver que lo disfruto enormemente. Disfruto mucho de leerlo con ustedes. Vamos a leer después algunos textos anexos. Con eso vamos a considerar, estamos cerrando con la dominante del siglo XIX, que va a estar dada, por supuesto, ya ustedes lo habrán observado, va a estar dada por también una relación muy estrecha con el proyecto político de nación en formación, pero también vamos a ver el margen. Podría haber elegido alguna otra autora, pero bueno, yo elegí a Juana Manuela Gorriti. Vamos a leer de ella un cuento. ¿Cuál es el margen del siglo XIX? Por ejemplo, por supuesto, las otras voces, ¿no? Que en este caso corresponden a las voces de las mujeres. No estaba solamente Juana Manuela Gorriti, podría haber elegido a Juana Manso, por ejemplo. Podría haber elegido a Eduarda Mansilla, la hermana de Lucio B, que no le iba en saga, era también genial. Pero bueno, lo cierto es que elegí a Juana Manuela Gorriti, por lo menos este año, para homenajearla. Vamos a pasar después nosotros directamente al siglo XX. Vamos a transitar las décadas como a partir de mediados de la década del 10, o sea, del 18 más o menos, hasta la década del 40 en la segunda unidad, donde vamos a ver, por supuesto, la gran tensión que hay, que seguramente ustedes conozcan de la escuela secundaria, entre lo que denominamos como la pulsión estética, ¿no? Estetizante del grupo de Florida y la pulsión politizante de la literatura vinculada al grupo de Boedo. Para ello veremos entonces la obra de Borges. Ahí nos detendremos seguramente en Borges, a diferencia de nosotros, nos quedaremos un par de clases. Vamos a leer de Borges, vamos a leer 3 cuentos, ¿sí? O sea, podríamos haber elegido cualquier cosa, y es algo que siempre me abisma un poco, ¿no? Tener que elegir la obra de un tipo que además de que ustedes siempre ya lo traen leído, está tan estudiado, ¿no? Es muy difícil elegir en el caso de Borges, pero bueno. Vamos a leer también por lo menos unos fragmentos de la novela de Bioy Casares, La invención de Morelo, una novela que a mí me encanta. Vamos a leer unos cuentos de la enorme Silvina Ocampo. En el programa está unos fragmentos de testimonios, que es la serie de diarios de Victoria Ocampo, vamos a ver si llegamos a verlos, y vamos a ver una selección de textos de Marini, de Álvaro Yunque, de Leónidas Barletta y algún otro más del palo Boedo, ¿no? De la editorial Claridad. Nos van a quedar para el margen 2 grandes inclasificables del periodo. Por un lado, Roberto Arlt, y por otro lado, un autor que es amado por mí, que es Arturo Cancela, quien seguramente no conozcan, pero no importa porque lo van a conocer y seguramente lo amen como yo. Van a ver que cada uno va a hacer un margen por motivos diferentes, ¿no? Arlt porque es concretamente un inclasificable para el periodo, ¿no? Y lo van a ver cuando lo lean. Y Cancela por el uso y el registro muy concreto del humor, ¿sí? No había demasiado lugar para el humor en medio de la polémica estética versus ética. Y además porque Cancela, en el colmo de la irreverencia, hace humor con un hecho trágico, ¿sí? Con la semana trágica. Así que, les digo, es un deleite. La unidad 3, entonces, toma desde lo que sería más o menos a mediados de la década del 50 hasta la década del 70, donde, por supuesto, lo que prima es la visión política de la literatura. Ahí vamos a ver a uno de los pesos pesados de la cátedra, que es Rodolfo Walsh. Vamos a ver también algo de la obra de Urondo, tanto en poesía como la única obra que tiene de no ficción, que es un texto muy cortito que se llama La patria fusilada, rarísimo, de rarísima factura. Vamos a ver algo de la obra muy prolija y hermosa de Haroldo Conti. Vamos a ver un cuento de Germán Rosenmacher. Vamos a ver también a Julio Cortázar, ¿sí? Ahí, me quedaban un par. En la década del 70 vamos a ver a Manuel Puig, adorado por la cátedra también, y vamos a ver en los márgenes cómo se ubica la obra de Sara Gallardo, una obra que no dialoga con lo político, al igual que la obra de la imprescindible Alejandra Pizarnik. En la unidad 4 vamos a trabajar las décadas del 80 y el 90 y vamos a trabajar con eso el concepto raro, confuso y muchas veces polémico de la posmodernidad. Concepto que siempre genera algunas controversias.
Vamos a ver con eso, vamos a empezar entonces viendo a Saer, que en realidad también podría haber ido en el anterior, a Ricardo Piglia, que es tipo, es deidad para mí. Van a ver que en realidad Piglia lo vienen viendo desde la primera clase, porque abuso de Piglia, abuso de su uso. Vamos a ver a Abelardo Castillo, a Fogwill, de él vamos a ver un texto cortito seguramente, quizás llegamos a ver algo de César Aira, el año pasado no llegamos, algunos poemas de Fabián Casas y de Washington Cucurto como muestra de por qué lugares estuvo circulando la poesía en la década del 90, ¿no? Ah, y también vamos a ver a Perlonger, a quien también vemos en Latinoamericana, porque yo ya que estoy les hago un 2x1 de algunos autores. Por último, tenemos la última unidad, que es la de la contemporaneidad, ¿no? La contemporaneidad furiosa. Por furiosa digo porque el último texto que incluí es un texto del año pasado. Ahí van a ver que no va a haber demasiado criterio entre respecto de la dominante y el margen, porque mi hipótesis es que eso todavía no está claro, no está demasiado, o sea, tiene que pasar el tiempo para que uno pueda mirar atrás y decir esto. Entonces, vamos a tratar de juntos averiguar, en definitiva, cuál es la dominante y cuál es el margen de nuestra contemporaneidad. Para ello vamos a leer algunos textos, uno de Martín Cohen, que se llama 2 veces junio, que es muy duro, ya les adelanto. Algo de Liliana Bodoc, adorada Liliana Bodoc. Vamos a ver también a Selva Almada, a Gabriela Cabezón Cámara, a quien también vamos a visitar un poquito antes, a Mariana Enríquez, a Samantha Schweblin, y quizás, el año pasado también llegamos a ver a Camila Sosa Villada, ¿sí? Un texto formidable de ella. El libro que incluí del año pasado, la idea no es que lo lean todo, la idea va a ser que lo lean en fragmentos, es un texto de Ana Ojeda que se llama Vikinga Bonsai, que trabaja, entre otras cosas, con algo que siempre despierta polémica, a mí saben que me gusta eso, que es el lenguaje inclusivo, ¿sí? Es una escritura totalmente fragmentada, rota, ¿no? Atravesada por las escrituras de Internet, podríamos decirle. Así que eso es lo que tengo para proponerles. Como ven, es un programa terrible, es una manzadera de lecturas, pero créanme que si me siguen vamos a llegar bastante bien, no sé si a todo, quizás algunas cosas en el medio vayamos descartando, pero lo cierto es que vamos a llegar a disfrutar todo, y eso es lo que importa verdaderamente, ¿no? Aún aquellas cosas que nosotros ya sabemos, como pasa con esto, como les decía antes, ya sabemos que odiamos, pero todavía no tenemos demasiados argumentos para justificarlo. Aún eso van a disfrutar un montón leyéndolo. En la unidad 6 del programa ustedes van a ver, por supuesto, la unidad que corresponde a poesía, que es una unidad transversal, porque vamos viendo durante toda la cursada. Ahí tienen un montón de autores, no vamos a llegar a ver todos esos, ni siquiera el año que di el 50% del programa de poesía llegamos a ver todos esos autores, pero también está bueno para que ustedes tengan como una especie de menú para explorar por su cuenta, ¿sí? Por eso decidí no tocarlo, ¿no? Eso. Bien, eso entonces un poco sobre el programa que tenía ganas de contarles. Como ven, todo en definitiva, en todo en literatura argentina, versa alrededor de la polémica, les decía, ¿no? Como de algo que la gente de la Universidad Sarmiento dice muy bien para mí, que es la antinomia. La antinomia es como la marca originaria de la cultura, vamos a decir, no solo de la literatura, de la cultura argentina, ¿no? Esa antinomia que en definitiva es lo único que permanece firme en la historia y la cultura nacional. Que a ver, lo que permanece firme es la antinomia en sí. Muchas veces puede cambiar qué cosas se esté contraponiendo, ¿sí? En el siglo XIX serán federales versus unitarios, en la década, a partir de mediados del siglo XX serán peronistas, antiperonistas, pero lo cierto es que lo que nunca cesa, lo que nunca se sutura, es lo que algunos dirían la grieta, ¿sí? Van a ver que lejos de considerar que esto es el karma nacional, como dicen unos, hay que terminar con la grieta y demás, yo creo que, voy a decir algo ahora, yo polémico, creo que es una buena marca
de nación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo comparo sobre todo con las naciones hermanas, con el resto de las naciones de América Latina. Ustedes saben que como vengo de latinoamericana, tiendo a pensar todo en términos de la región, ¿no? Pero digo, comparo nuestra historia nacional, nuestra cultura nacional con la de algunas naciones hermanas que a lo mejor no tienen el problema de la antinomia y termino comprobando que esa antinomia es un buen motor de la historia, ¿sí? Y esa antinomia, en definitiva, muchas veces termina construyendo una sociedad más justa para todos. Así que no saldrá de esta cátedra el permanente azote sobre la idea de que somos una nación dividida. No saldrá de esta cátedra porque esta cátedra piensa que no es tanto un problema, ¿sí? Como decía el primer capítulo de Game of Thrones, el personaje que después pierde la cabeza, ay, estoy cagándole la experiencia a alguien, espero que no. Bueno, el personaje que después pierde la cabeza, no voy a decir su nombre, decía que en un buen trato las dos partes se tienen que ir disconformes, ¿sí? Porque si las dos partes se van conformes o una sola se va conforme es porque alguien está siendo cagado. Y bueno, me parece que hay algo de eso en esta visión que les propongo, por lo menos durante la cursada de Argentina, de tratar de amigarnos con la idea de que nunca seremos amigos, en definitiva. Bien. Ya voy cerrando, me parece que ya hablé demasiado, excesivamente, temo apabullarlos y lejos está de mi voluntad de hacer algo así para esta primera clase, que era una clase introductoria y demás. Pero les quería, antes de cerrar, les quería proponer las dos actividades que completan la clase de hoy, ¿no? O sea, para cerrar la clase de hoy, ustedes deben comentar este video, como siempre, ahí mismo en el Classroom, y además deben hacer dos actividades. Una primera vinculada a un texto que les voy a dar de Beatriz Sarlo, también aparece siempre en el programa, también es terriblemente polémica y genera, aparte ella se encarga de estar siempre en el candelero, así que me gusta ponerlos en situaciones incómodas, evidentemente. Bueno, un texto de Betty, como le dice la gente, sobre el que tienen que hacer una pequeña actividad de escritura, muy corta, muy breve, muy guionada, como van a ver, y después una actividad que tiene como por objeto que yo los conozca y las conozca, sepa con quiénes estoy tratando. Como ustedes están cursando otras materias, deben estar ya hartos de presentarse y demás. Lo que se me ocurrió hacer en esta oportunidad es proponerles hacer una suerte de árbol genealógico de la literatura argentina personal, ¿sí? Quiero decir, tienen que buscar como mínimo 4, como mínimo, máximo no hay, 4 autores y autoras, o autoras, lo que sea, de literatura argentina, con los que ustedes se sientan emparentados, ¿sí? Y tienen que explicitar qué tipo de parentesco es ese, ¿sí? Yo, por ejemplo, me siento emparentada con, bueno, ya vieron que hay un montón que mencioné, pero para mí, en cierta medida, podemos pensar que mi gran madre de ingreso al mundo de la poesía fue Alejandra Pizarnik en mi adolescencia. Puedo pensar que el gran padre literario de la literatura argentina, estamos hablando de literatura argentina exclusivamente, es para mí Ricardo Piglia, ¿sí? Puedo pensar también que tengo a una especie de madrina en Liliana Bodoc, que además fue mi profesora de taller durante mucho tiempo, así que también por ese lado viene. Y puedo pensar que tengo, a ver, una especie como de tío en Néstor Perlonger, cuya obra también me despierta mucha fascinación. Y después me gusta creer que hay un montón de gente que es de mi generación a la que considero que tengo algún tipo de vínculo. Me considero hermanada, por ejemplo, en cierta medida con Mariana Enríquez, ¿sí? Considero que Samantha Schweblin es esa prima a la que siempre uno tiene que envidiar, porque todo le sale bien y es genial. Pero bueno, ¿ven? Algo así. La idea es que ustedes armen, ya sé que es una actividad un poco volada, pero la idea es que también se diviertan haciéndola y se diviertan repasando sus propias lecturas y su propia constitución como escritores y escritoras, ¿sí? Otra vez, lo que yo quiero en definitiva es que revean su relación concreta con la tradición literaria nacional. Espero
Creo que es muy volada, ya sé, la consigna, pero espero que les guste hacerla. Y cualquier cosa, si no les gusta, me pueden escribir y charlamos y hacen otra cosa. Bueno, creo que eso era todo lo que tenía para decir para hoy. Así que voy a cerrar esta clase, les voy a leer un poema que también se los voy a dejar subidos como para que lo tengan. Es un poema que a mí me gusta mucho y me gusta empezar la clase de literatura argentina con él. A esta altura ya creo que es como una especie, es mi cábala. Todo el resto de las cosas las pude haber cambiado, pero siempre en la primera clase aparece Julio Cortázar y aparece muy concretamente este poema que se llama La Patria. Se los voy a leer. Esta tierra sobre los ojos, este paño pegajoso, negro, de estrellas impasibles, esta noche continua, esta distancia. Te quiero, país tirado más abajo del mar, pez panza arriba, pobre sombra de país lleno de vientos, de monumentos y espamentos, de orgullo sin objeto, sujeto para asaltos, escupido, curdela inofensivo, puteando y sacudiendo banderitas, repartiendo escarapelas en la lluvia, salpicando de babas y estupor canchas de fútbol y ringsides. Pobres negros. Te estás quemando a fuego lento. ¿Y dónde el fuego? ¿Dónde el que come los asados y te tira los huesos? Malandras, cajetillas, señores y cafillos, diputados, tilingas de apellido compuesto, gordas tejiendo en los zaguanes, maestras normales, curas, escribanos, centroforwards livianos, fangios solo, tenientes primeros, coroneles, generales, marinos, sanidad, carnavales, obispos, bagualas, chamamés, malambos, mambos, tangos, secretarías, subsecretarías, jefes, contrajefes, truco, contraflor al resto. ¿Y qué carajo? Si la casita era su sueño, si lo mataron en la pelea, si usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Liquidación forzosa. Se remata hasta lo último. Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña, envuelto en la bandera que nos legó Belgrano. Mientras las viejas lloran en el velorio y andan el mate con su verde consuelo, lotería del pobre. Y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos para algún otro que nació para escucharlos y pelearse las manos. Pobres negros que juntan las ganas de ser blancos, pobres blancos que viven en un carnaval de negros. Qué quiniela, hermanito, en Boedo, en La Boca, en Palermo y en Barracas, en los puentes, afuera, en los ranchos que paran la mugre de la pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc donde el frío se frota, en la Plaza de Mayo donde ronda la muerte trajeada de mentira. Te quiero, país desnudo que sueña con un smoking. Vicecampeón del mundo en cualquier cosa, en lo que salga, tercera posición, energía nuclear, justicialismo, vacas, tango, coraje, puños, viveza y elegancia. Tan triste en lo más hondo del grito, tan golpeado en lo mejor de la garufa, tan garifo a la hora de la autopsia. Pero te quiero, país de barro, y otros te quieren, y algo saldrá de este sentir. Hoy es distancia, fuga, no te metas, que va chaché, dale que va, paciencia. La tierra entre los dedos, la basura en los ojos. Ser argentino es estar triste. Ser argentino es estar lejos. Y no decir mañana, porque ya basta con ser flojo ahora. Tapándome la cara, el poncho te lo dejo, folclorista infeliz. Me acuerdo de una estrella en pleno campo, me acuerdo de un amanecer de puma, de Tilcara, de tarde, de Paraná fragante, de Tupungato arisca, de un vuelo de flamencos quemando un horizonte de bañados. Te quiero, país, pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero, sin esperanza y sin perdón, sin vuelta y sin derecho. Nada más que de lejos y amargado y de noche. El poema me encanta, está lleno de contradicciones y me encanta. Bueno, creo que aparte en cierta medida es una buena puerta de entrada a lo que vendrá. Espero entonces que les haya gustado la propuesta y si no, que cualquier cosa me escriban. Nos vemos prontito. Cuídense, cuidémonos, la cosa está cada vez peor, pero no vamos a entrar en eso en este video. Nos vemos. Un beso grande